Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Desde que sus miradas se cruzaron en el plató de Yalan, Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir aprendieron que la fama es un reflector que no se apaga al terminar el rodaje. La pareja más comentada de la nueva generación turca se mueve desde entonces entre el entusiasmo de millones de seguidores y el peso de una curiosidad pública que no concede tregua. Hoy, ese reflector vuelve a apuntar con intensidad. Una imagen compartida por Afra durante sus días de descanso junto al mar ha desatado un vendaval de interpretaciones, reacciones y conjeturas que atraviesan las redes como una corriente eléctrica. El episodio, a primera vista trivial, tiene la textura de los malentendidos modernos. Afra publicó una fotografía luminosa, azulada, casi táctil, que parecía exhalar sal, brisa y ligereza. En minutos, la marea de me gusta subió sin resistencia y los comentarios se poblaron de cumplidos. Elogios a su frescura estival, a su serenidad, a esa mezcla de naturalidad y glamour que la ha vuelto referente para una generación entera. Sin embargo, lo que para sus fans fue un gesto amable, para ciertos observadores se convirtió en el disparo de salida de un debate más áspero. ¿Hasta dónde llega el derecho a compartir lo íntimo cuando dos carreras caminan pegadas a la fama? En los pasillos de la farándula, donde el rumor se convierte con facilidad en titular, comenzó a repetirse una idea. Mert, más reservado, habría mostrado su desacuerdo con la publicación, según trascendió, lo habría expresado con firmeza. La frase se reformula de mil maneras. Quita esa foto, no es necesario publicar todo. Pero el espíritu que late es el mismo. Una incomodidad con la visibilidad de lo personal. Nadie de los dos ha confirmado ni desmentido ese cruce de palabras, aún así, la mecha ya estaba encendida, y el público hizo lo que el público hace desde que existen las plataformas: leer, opinar, dividirse. La fractura de opiniones fue inmediata. De un lado, quienes defienden el derecho de Afra a mostrar lo que considere oportuno, su cuerpo de verano, una postal feliz, un momento de calma que quiere compartir con quienes la acompañan desde el otro lado de la pantalla. Del otro, quienes respaldan la cautela de Mert y piden blindar rincones de intimidad ante la voracidad del algoritmo. Las frases se repitieron como consignas: Afra es libre, publica lo que quiere frente a no todo debe ponerse bajo el microscopio. Lo que sorprende no es la existencia de estas posiciones, tan viejas como la celebridad misma, sino la vehemencia con que se expresan en tiempo real, como si de la permanencia o borrado de una foto dependiera el destino de una relación. Conviene recordar que la pareja ha construido buena parte de su leyenda en la conjunción de temperamentos distintos. Afra abraza el contacto con sus seguidores, curiosea formatos, juega con la estética de sus publicaciones y cultiva un vínculo que para muchos es prueba de cercanía. Mert, en cambio, ha preferido que su voz se oiga sobre todo a través de su trabajo, y evita que el foco se distraiga con escenas domésticas o postales de intimidad. Es esa tensión, creativa para algunos, incómoda para otros, la que, de cuando en cuando, cristaliza en pequeñas tormentas. La actual, por su potencia, ha corrido veloz de una pantalla a otra. Quienes siguen de cerca la trayectoria de ambos recuerdan que no es la primera vez que los rumores se mezclan con su vida sentimental. Tras alfombras rojas de alto voltaje, festivales donde su química parecía una coreografía y escapadas que los paparazzi dibujaban como un cuento de verano, cada nueva imagen se analizaba en busca de señales. Un gesto, una sombra, una mirada lateral. En ese juego de interpretaciones participa un ecosistema entero: prensa, fandoms, cuentas de análisis, comentaristas espontáneos, que convierte cualquier detalle en narrativa. Pero más allá del ruido, hay preguntas que merecen calma. ¿Cómo se negocian los límites cuando dos personas famosas comparten un mismo escenario mediático? ¿Quién marca el ritmo entre la necesidad de mantener viva una comunidad, esa gran plaza pública que son las redes, y el deseo de reservar ciertos espacios para lo que solo se explica en voz baja? En estas coordenadas, la imagen de Afra, capturada entre aguas turquesa, ya no es solo una foto bonita. Es una metáfora de la modernidad, una estampa de cómo el amor y la exposición conviven y a veces chocan.
Desde MR Magazine queremos abrir el micrófono a nuestra comunidad hispanohablante, que crece sin pausa y nos acompaña en cada estreno, en cada polémica, en cada hallazgo. ¿Con cuál mirada se identifican? ¿Con la confianza de Afra en el intercambio directo con sus seguidores o con la prudencia de Merck para cuidar el territorio privado? Los leemos a todos. Contadnos en los comentarios si creéis que la publicación debe quedarse o si hubiese sido mejor guardarla para el álbum de recuerdos. Y ya que estáis aquí, suscribíos a MR Magazine. Activad la campanita para no perderos ninguna exclusiva y si queréis llevar nuestro proyecto un paso más allá, pulsad el botón unirse para apoyar el canal con ventajas especiales. Vuestro like y vuestro comentario ayudan a que estas historias lleguen más lejos. El fenómeno, por supuesto, tiene una dimensión industrial. Los algoritmos amplifican lo que resuena, una imagen en verano, una reacción supuesta, un silencio posterior. Los medios recogen ecos, amplifican matices, archivan pantallazos. Y en ese oleaje se forman las expectativas. Si la foto desaparece, habrá quien le accedió a la presión. Si se mantiene, quien escriba marcó su línea. Esa es la paradoja contemporánea, incluso cuando no se pretende enviar ningún mensaje, todo comunica. Aún así, el interés no decae. Mientras esperamos, si acaso llegan, palabras suyas que encuadren el episodio, la comunidad fan continúa debatiendo con pasión. Algunos repiten que el amor adulto se sostiene también en el respeto a los límites, otros, que la libertad de expresión personal no debería ponerse a votación. Hay quienes citan ejemplos de celebridades que separaron con éxito el escenario y la casa, y quienes recuerdan que el encanto de ciertos artistas reside precisamente en borrar esa frontera. Desde esta redacción queremos añadir una invitación, además de opinar sobre este caso. Contadnos qué otras estrellas turcas queréis ver en MR Magazine. ¿A quién os apetecería que dediquemos el próximo especial? ¿Qué historias de rodaje, qué amistades, qué carreras emergentes os intrigan? Vuestros deseos guían nuestra agenda. Y recordad, un simple gesto como suscribirse, comentar y compartir nos permite sostener un periodismo de entretenimiento más cuidadoso, más atento y más cercano. ¿Habrá paz después de la tormenta? Las parejas que sobreviven a estos nubarrones suelen encontrar un idioma común para hablar de lo que se publica y lo que se preserva. Tal vez el episodio sirva para ajustar expectativas, limar aristas y fortalecer esa alianza que tantos celebran. Tal vez, como ocurre con las fotografías mejor logradas, lo que hoy parece una chispa termine enmarcado como un aprendizaje. Por ahora, lo tangible es esto: Afra continúa compartiendo su luz estival, Merck, fiel a su perfil más discreto, mantiene la compostura, y el público, con la curiosidad en alto, lee cada gesto como si fuese una escena adicional de una serie que nadie quiere que termine. En esa lectura compartida, se escribe la leyenda de una pareja que, nos guste o no, pertenece tanto a su propia intimidad como a la memoria emocional de su audiencia. Cerramos con un guiño a quienes han llegado hasta aquí. Si este análisis os ha resultado útil, apoyad a MR Magazine con vuestro like, dejad vuestro comentario con respeto, equilibrio o libertad absoluta, y no olvidéis suscribiros y uníos con el botón unirse, para seguir construyendo juntos un espacio donde el espectáculo se cuente con elegancia, distancia crítica y cariño por sus protagonistas. Porque sí, una sola foto puede sacudir el tablero, pero es la conversación, la nuestra y la vuestra, la que pone las piezas en su lugar. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.